produce un vidrio esmerilado también es cuando hay un compromiso del intersticio en este caso. Les decía, ¿no? Entonces, el pulmón, ¿no? Vía aérea con todos sus elementos. Y hay otro componente del pulmón que se llama el intersticio, ¿no? ¿Qué sería el intersticio? Viene a ser. El intersticio es como un tejido de sostén, ¿no? De sostén que soporta al pulmón, a los alveolos, todo esto se comenta, ¿no? Sí, es un tejido de conectivo, ¿no? Es un tejido, son fibras, el tejido conectivo, que es prácticamente sirve de sostén, de soporte para el pulmón. Entonces hay patologías propias del intersticio pulmonar, y hay otras patologías de los parénquimas, del alveolo. ¿Ya? Pero en este caso no nos vamos a referir todavía a eso. Lo que yo quiero que entiendan es que para que se produzca esto, tiene que haber compromiso del intersticio pulmonar o compromiso del alveolo en forma parcial, o puede tener componente alveolar parcial y componente intersticial a la vez, es decir, tener un doble componente. ¿Ya? Con cualquiera de esos o la suma de los dos. Ahora, realmente el vidrio esmerilado es un signo muy inespecífico, ¿no? Porque pueden ver en muchas enfermedades, muchísimas enfermedades, no es específico. Lo que sí indica que cuando tú ves vidrio esmerilado, significa que hay enfermedad activa, hay una enfermedad activa que potencialmente puede ser tratada. ¿Verdad? Entonces, eso es vidrio esmerilado. Veamos los ejemplos. Mira ahí. Todo esto es vidrio esmerilado, ¿no? Estas zonas que corresponden a un aumento de la densidad pulmonar, que puede ser en forma difusa o puede ser de distribución parcial, en parches. Tú puedes ver a través de ella, deja ver la trama y deja ver también los bronquios. ¿Ok? Entonces, insisto, con el vidrio esmerilado tú no puedes llegar muchas veces a un diagnóstico sin saber la parte clínica del paciente. Necesitamos conocer la parte clínica del paciente para uno poder orientar, ¿no? Pero el vidrio esmerilado indica actividad de la enfermedad y que es potencialmente tratable, reversible. El vidrio esmerilado podemos tener en el trauma pulmonar, por ejemplo, una contusión que puede tener de esta forma. En el edema agudo del pulmón puedes tener vidrio esmerilado. En los procesos infecciosos también. Algunas neoplasias, como por ejemplo el carcinoma bronquioalveolar, que puede dar vidrio esmerilado. La fibrosis pulmonar también te da vidrio esmerilado. En fin, ¿no? Hay muchísimas enfermedades. Lo importante es saber reconocer vidrio esmerilado. Este otro paciente también tiene un vidrio esmerilado, mira, pero de distribución parcial. Este, por ejemplo, aquí tiene un tubo pleural. Este es un paciente con trauma pulmonar y esto correspondería a hemorragias. Si tú no tienes el antecedente clínico del paciente, es difícil decir que eso es hemorragia, es muy, muy complicado. ¿Ya? Entonces, vidrio esmerilado. En la anatomía, cuando se hace técnica de alta resolución hay que fijarse mucho en esto, lo que se llama la interfase pleura-parénquima. Interfase pleura-parénquima normal. ¿Okay? La interfase pleura-parénquima normal. Esto se altera cuando hay fibrosis. Ya les voy a mostrar la fibrosis. ¿Okay? Cisura. Las cisuras generalmente son límites
que no dejan pasar ni a un proceso consolidativo porque lo delimita, tampoco al vidrio esmerilado, no lo atraviesa, fíjate, se queda ahí limitado. Es como una pared. ¿Por qué? ¿Cómo se extienden estos alvéolos de los lobulillos pulmonares? A veces compromete todo el pulmón, ¿no? Se extiende, la enfermedad se extiende a través de los canales, de los poros de Kohn, si se acuerdan, ¿no? Poros de Kohn y de los canales de Lambert. Entonces, esos son los que comunican entre alvéolos con alvéolos y los Lambert con alvéolos bronquiolos respiratorios. ¿Ya? A través de eso se disemina cualquier proceso infeccioso, neoplásico o hemorrágico, o cuando hay edema pulmonar, ¿no? Ya, eso con respecto al vidrio esmerilado. Hay otro patrón que se llama perfusión en mosaico. ¿A qué se refiere el perfusión en mosaico? Yo diría que es una mezcla entre vidrio esmerilado y áreas de atrapamiento aéreo. La primera imagen que les mostré en expiración, eso podría ser una imagen de perfusión en mosaico. ¿Ya? Entonces consiste en áreas de aumento de la densidad pulmonar y otras áreas de menor densidad. O dicho de otra cosa, vidrio esmerilado con áreas de atrapamiento aéreo. ¿No es cierto? Así vendría a ser. Vidrio esmerilado con áreas de atrapamiento aéreo. Volvamos a la de acá, a la primerita. Aquí. Vidrio esmerilado y áreas de atrapamiento aéreo. Entonces este es un patrón de perfusión en mosaico. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que te orienta en perfusión en mosaico a esto? Generalmente indica una enfermedad crónica de la vía aérea pequeña. De la vía aérea pequeña. Bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. Si no fuera que tuviera el paciente una enfermedad crónica de la vía aérea pequeña y tú tienes un patrón de mosaico, hay que pensar en esto, en una patología vascular crónica, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar crónico. No el agudo te da otros signos radiológicos. El crónico sí. Fíjate cómo se van dando las cosas. Entonces tú con patrones tú vas orientando a un diagnóstico. Y estas son las imágenes. Fíjate que son todas tomografías de alta resolución con ventana pulmonar, ¿no? Con ventana pulmonar. La mediastínica no te sirve aquí, ventana pulmonar. Entonces, ¿dónde vemos áreas de vidrio esmerilado? Todo esto, ¿no? Ya saben, como nubes, ¿no es cierto? Mira, aquí hay como una sábana de nube aquí, y lo que dice el concepto, vasos más gruesos aquí, en el vidrio esmerilado. Mira, y aquí hay otra zona de menor densidad. Los vasos son más flacuchentos, ¿no? Menos vasos y más flacuchentos. Y flacuchentos serían. Delgados. Mira esta zona aquí. Mira, vidrio esmerilado y áreas oscuras de baja densidad. Entonces, estas alternancias se conocen como patrón de perfusión en mosaico. ¿Ok? Entonces no es difícil reconocer. Esto con tomografía es con rayos es imposible, no van a verlo, con rayos es imposible. ¿Aquí les parece o no? ¿Dónde hay o no hay áreas de atrapamiento aéreo y vidrio esmerilado? Sí, ¿verdad? Hay una zona ahí de vidrio esmerilado con una área de atrapamiento aéreo. Muy sutil, pero existe.
Hay un neumólogo en el hospital La Policía que es muy bueno, Emilio Vera. Y la verdad es que me tiene sorprendido ahora. Cuando se sienta a ver una tomografía, el tipo se queda ahí más de 40 minutos. Mirando. Yo digo, ¿qué ves? ¿Qué ves tanto, no? Y anda buscando desde la mínima cosa al pulmón. ¿Ya? Ellos leen muy bien, los neumólogos leen bastante bien lo que es